Hola a todos, soy Juan, mentor de Make It Real y en este video vamos a ver rápidamente cuáles son los fundamentos de la programación o básicamente cuáles son los componentes esenciales que tienen en común casi todos los lenguajes de programación que existen. Y podemos definir que son 6 cosas en particular, 6 cosas que casi todos los lenguajes comparten y es como la abstracción general bajo la cual todos los lenguajes basan su forma de funcionar. Entonces, ¿cuáles son estas 6 cosas? La primera de ellas son tipos de datos. Los tipos de datos son la forma en que cada lenguaje de programación maneja la información con la cual está funcionando. Entonces, como tal, si estamos pensando este ejemplo, todos los ejemplos los vamos a usar basados en Ruby. Ruby tiene el tipo de dato string, que básicamente, es una cadena de caracteres o básicamente es una oración, frase o palabra. Hola mundo. Sí, esto es un string. Tenemos en Ruby también los integers o los números que no tienen punto decimal y tenemos los floats, los cuales son números que tienen punto decimal. Normalmente los lenguajes de programación hacen una distinción entre estos dos tipos de datos porque las operaciones matemáticas que hace el lenguaje cambian dependiendo si el número tiene un punto decimal o si no tiene punto decimal. Y el último tipo de dato importante que tenemos son los booleanos, que son básicamente true o false. Voy a comentar esto. Entonces, básicamente cuando algo es verdadero o falso. Esta es la forma de que Ruby nos deja decir si algo es verdadero o si algo es falso. Eso básicamente es un tipo de datos. Entonces, esa es nuestra condición número 1. Nuestra condición número 2 son las variables. Y básicamente en Ruby creamos variables simplemente diciendo mi primera variable igual, y esto puede ser igual a cualquier tipo de datos que definimos anteriormente. Entonces, hola mundo, un string, o puede ser un integer, o puede ser un float, o puede ser un booleano. ¿Sí? Luego tenemos el tercer elemento importante en un lenguaje, es flujo de control. Este básicamente es el que nos permite decidir qué camino debe tomar nuestro lenguaje basado en el valor de alguna variable. Entonces en Ruby podemos, un tipo de flujo de control son condiciones if, else o if, else, else if, que básicamente nos dicen si es esto, haga esto, si es lo otro, haga lo otro. Entonces aquí podemos decir, creamos una variable, puntos igual a 5 y decir if puntos es menor a 15, puts, que es simplemente devuélvanos o imprímanos en la consola el string, felicitaciones, tienes más de 15 puntos, este sí es mayor. Luego le podemos decir de lo contrario, regular, tienes menos de 15 puntos. Y ya, esto es simplemente flujo de control, es una forma en que nuestro programa decide qué hacer basado en el valor de una variable. Ya vamos 1, 2, 3. El cuarto punto importante, o que del cual compone un lenguaje de programación, son los ciclos, o formas de iterar, o formas de repetir operaciones hasta tener un resultado que nos sirva. En Ruby, una forma muy sencilla de iterar es con times. Entonces aquí vamos a hacer algo 9 veces. Ya aquí este 9 puede poner 20, puedo tener 2 millones, puedo poner las veces que quiera. Digamos que pongo 9. 9 veces vamos a hacer
puts I, este I está representado por este 9, entonces la primera vez I va a ser 9, la segunda vez va a ser 8, 7, 6, así hasta que llegue a 0. Y básicamente esto nos va a imprimir los números del 9 al 0. Eso es una forma de iterar en Ruby. En Ruby tiene muchísimas formas de iterar. El punto es que sepamos que en un lenguaje de programación existen los ciclos y son muy importantes entenderlos. El quinto punto son las estructuras de datos. En Ruby tenemos arreglos, tenemos hashes, tenemos clases. Por lo general, estas tres estructuras son muy comunes en varios lenguajes de programación. Un ejemplo claro es JavaScript, el cual no tiene como tal clases, pero tiene algo que se llama objetos literales, que básicamente es una forma representativa de lo que sería un objeto o una clase. Pero básicamente estas son las estructuras generales de un lenguaje de programación. En Ruby, si queremos crear un arreglo, podemos guardarlo en una variable y simplemente decirle 1, 2, 3. Lo importante de los arreglos es que cada elemento dentro del arreglo está representado por un índice que empieza desde 0. Entonces el elemento 1 está con el índice 0, el 2 con el 1, así sucesivamente, por lo cual podemos llamar sus valores diciendo array 0. Esto me va a devolver el elemento que está en la posición 0, el cual es el 1. Y luego, la última cosa que debe tener un lenguaje de programación, o el último fundamento, son las funciones, las cuales simplemente es una forma de agrupar código que vamos a usar varias veces dentro de nuestra aplicación en un pedazo que podamos reutilizar en cualquier parte. Entonces, para definir funciones en Ruby podemos hacerlo con def, podemos decirle rockear lenguaje y lo único que se va a decir es put lenguaje, el valor que le pasemos por la variable más el string rock. Entonces aquí ya creamos la función. Cuando la invoque pasándole el argumento lenguaje, voy a imprimir lo que le haya pasado más el string rocks. Entonces puedo ya invocar esta función de la siguiente forma, lo cual nos debería imprimir el string Ruby rocks. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que haya sido muy útil para ustedes. Nos veremos en un próximo video.